Sección 4, Aspecto espiritual, parte 1. Aquí una advertencia. Obviamente aquí los que hacen este sitio y estos videos tienen una espiritualidad católica, pero bueno, se respeta cualquier otra espiritualidad. Y bueno, lo que puedan tomar de aquí y servirles, pues es dado con mucho gusto. Bueno, hay que educar en la verdad. Ya habíamos visto en los videos anteriores cómo el conocimiento de razón está hecha para buscar la verdad. Entonces hay que buscar la verdad y amar la verdad. Entonces aquí hay una cita del catecismo que dice: todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su iglesia, y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Entonces sí es muy importante, obviamente, que nos planteemos este punto, ¿no? O sea, de la otra vida, en qué creemos, por qué no creemos. O sea, por ejemplo, si somos judíos, está bien, pero ¿por qué somos judíos, no? Sería importante como, de alguna manera, introducirnos, reflexionar y ver qué nos motiva a ser judío, ¿no? O si somos evangélicos, pues ¿por qué somos evangélicos, no? Si somos católicos, ¿por qué somos católicos? Entonces Cristo es la verdad, ¿no? Es el camino, la verdad y la vida, que nos dice el Evangelio de Juan. Pero eso significa que obviamente nosotros pues tenemos que amar esa verdad que es Jesús, que siempre al amar la verdad nos llevará siempre hacia Él. Entonces hayamos visto también en algunos videos anteriores cómo el aspecto espiritual es el más importante en la educación. Dios es amor, por lo tanto todas sus obras son de amor. Entonces Él nos ha llamado a la procreación, ¿no? Que es parte de la vocación al matrimonio y la familia, para ayudarlo a llenar el cielo. Él lo podría hacer solo, pero en su amor nos participa esta maravilla de la procreación para amar a ese hijo que Él quiere mandar al mundo. Y de alguna forma, así como hay una familia divina, que es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él ha hecho a la familia humana también en esta, podríamos decir, proyección, imagen trinitaria, donde está la persona del esposo, la persona de la esposa, y fruto de ese amor procede de la persona del Hijo. Igual que el Espíritu Santo es una tercera persona que procede de manera eterna, claro, del amor del Padre y del Hijo. Y obviamente el objetivo pues es educar en el amor, porque venimos del amor y hay que regresar al amor, ¿no? La vida eterna, el cielo, pues es regresar a este cielo donde todo el mundo ama, ¿no? Dios, los ángeles, las personas que ya están ahí, todos ahí aman. Entonces, la principal asignatura en la que tenemos que enfocarnos con nuestros hijos es el amor, que ya lo hemos mencionado, y por lo tanto la vida espiritual pues sería, por así decir, el aspecto más importante a educar en los hijos. Todo lo demás es secundario, todo lo demás son medios para llegar a esta finalidad. Y tenemos que preguntarnos algo importante, ¿no? Antes de que existiéramos nosotros, antes de que existiera el universo, antes de que existiera pues todo lo que hay, Dios ya nos amaba, ¿verdad? En 1 de Juan 4:19, pues es lo que dice, ¿no? Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Ya desde la eternidad, antes de crearnos, antes de crear el tiempo, el mundo, el universo, todo, Dios ya nos amaba. Y nos ha llamado a la existencia para vivir precisamente una misión de amor. Hemos sido creados por una razón que precisamente tenemos que hacer la nuestra, redescubrirla de nosotros y consagrarnos a esta misión, y de esa manera encontraremos nuestra identidad, encontraremos quiénes somos, a dónde vamos, y precisamente esto es esencial para precisamente vivir en la felicidad. Entonces, el experimentarnos amados por Dios es la clave precisamente de nuestra felicidad y sentido de vida. Entonces es muy importante no solamente saber de una manera teórica que Dios existe y Dios nos ama, sino realmente experimentarlo en el profundo de nuestro ser, que incluso va más allá de solamente sentimientos momentáneos, ¿no? Es realmente experimentarnos en el fondo de nuestro ser, amados, no por cualquiera, sino por Dios. Entonces esto tenemos que buscarlo en nuestra vida. Es muy difícil realmente tener esta motivación de acercarnos a Dios y todo esto si realmente no nos hemos experimentado amados. Cuando realmente un alma se ha sentido experimentada por el amor de Dios, ¿no? Ha experimentado el amor de Dios y se siente amada plenamente por Dios, es un alma que naturalmente se empieza a enamorar de Dios, y aquí empieza esta relación hermosa de tú a tú, de persona a persona, entre uno y Dios, ¿verdad? Y realmente eso es lo que cambia la vida, transforma la vida, nos hace hombres realmente nuevos, ¿no? Entonces es muy importante experimentarlo como papás para luego
ayudar a los hijos a que también experimenten este amor de Dios, que son personas plenamente amadas por un Dios, por el Creador de todo cuanto existe. Entonces siempre hay que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Me experimento amado por Dios? ¿Me he experimentado amado por Dios? Porque a fin de cuentas nadie da lo que no tiene, ¿no? Queremos guiar a nuestros hijos hacia la vida eterna, hacia Dios, pues es difícil si realmente no hemos experimentado este Dios y el amor que Él nos tiene para realmente ser transformados. ¿Qué nos puede de alguna forma servir, ¿no? Para conocer un poquito, reflexionar, meditar sobre el amor de Dios. Pues bueno, hay dos aspectos muy sencillos, ¿no? Podemos decir la creación y la redención. Entonces podemos decir que Dios, ya cuando crea el universo, crea el cielo y la tierra, crea la luz, crea todo cuanto existe, pues bueno, todo eso lo hace por amor. ¿Sí? No es algo que Él requiriera, lo hace por amor a nosotros y a cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, cuando estaba creando las estrellas, el sol, el universo, el espacio, todo pensaba en nosotros por nombre y apellido, ¿no? De manera particular lo hacía por este amor, con lo cual todas las cosas creadas, pues, tienen este amor, ¿no? Ya después Dios crea el mundo, las maravillas de la naturaleza, etcétera, y en todo hay una dosis de amor, en cada planta, en cada animal, en cada pájaro, en cada felino, etcétera, hay una dosis del amor de Dios que tristemente a veces esta misma naturaleza se viene en contra del hombre precisamente por el pecado del hombre, pero en un inicio, cuando Dios todo crea perfecto, como dice el primer capítulo del Génesis, todo era armonía, ¿no? Que precisamente se rompe por el pecado, pero a fin de cuentas la creación no deja de ser amor, ¿no? Amor para nosotros y que por eso la hizo Dios, ¿no? Igualmente en todos los alimentos, en todos los frutos, están estas dosis de amor particulares para cada uno de nosotros. De Dios, Dios cada vez que nosotros bebemos un trago de agua, comemos algo, Él nos está diciendo, te amo, ¿no? Por eso cree el agua, cree las uvas, cree la fresa, cree, en fin, todo cuanto también nos hace ver la belleza de la naturaleza, los pájaros, los animales, etcétera, es un te amo de Dios, un beso de Dios, una caricia de Dios a cada uno de nosotros que de alguna forma tenemos que abrirnos para experimentar realmente este amor de Dios por nosotros y obviamente de manera muy esencial pues cuando Jesús vino al mundo, ¿no? O sea, nomás pensemos en el hecho de que el Creador se hace criatura, ¿no? Es una cosa más o menos igual, aunque obviamente no igual, como si nosotros nos hiciéramos, no sé, una araña, ¿verdad? Y estuviéramos así en una araña restringidos a un rinconcito sin movernos, etcétera, pues piensen en Dios, todo el creador del universo, ¿no? Hecho un bebé, ahí como un poquito restringido, dependiente de que su mamá pues le cambie el pañal, de que no le dé el aire, en fin, de muchas cosas, de que hay que arroparlo, cambiarlo, etcétera. Pues todo eso ya habla de un gran amor, ¿no? De un gran, por así decir, sacrificio ya de todo un Dios en hacerse criatura, ¿verdad? Es como, no sé, como un niño adolescente que ya dejó los carritos, las canicas, y su hermano le pide jugar carritos y canicas, pues como que tiene que hacer un sacrificio, ¿no? Porque ya no le llama la atención eso. Pues imagínense Dios, ¿no? Siendo Dios, creador que sostiene todo el universo, pues haces una criatura completamente dependiente, naciendo desde ser un bebé. Y así, todo el crecimiento de Dios, ¿verdad? Desde que empieza a dar sus primeros pasos, empieza a ayudar en labores del hogar, trabajar, es decir, se hizo uno como nosotros, y no digamos ya después su palabra, ¿no? Cuando él empieza a predicar, empieza a sanar enfermos, empieza a liberar de demonios, empieza a darnos su evangelio, a dejarnos todos sus dones y riquezas de la redención, y sobre todo, pues también manifiesta grandemente su amor en todo el dolor que él sufrió por nosotros, ¿no? Desde la oposición de los fariseos y escribas, este, la agonía en Getsemaní cuando suda sangre, la dolorosa flagelación, ¿no? Donde incluso fueron arrancados pedazos de carne, la corona de espinas, que también pues manifiesta ahí él reparaba por todos nuestros malos pensamientos de toda la humanidad, de todos los tiempos, la dolorosa crucifixión y la agonía en la cruz de 3 horas, muriendo, agonizando, también la cruz pues representa los clavos, ¿no? Los clavos en las manos, todas nuestras malas obras, en los pies nuestros caminos tortuosos, nuestros caminos malos que caminamos para hacer mal, en fin, todo este dolor que de alguna forma él ofrece, ¿verdad? A la justicia divina para pagar por nuestros pecados y abrirnos la posibilidad de la salvación, de la redención. Todo eso pues, nos habla del amor de Dios, un Dios que está al pendiente cada minuto, cada instante, cada segundo de ti y de mí, y que nos ama enamoradamente, ¿verdad? Es un amor que no cabe en todo el universo. Entonces este amor tenemos que experimentarlo, tenemos que palparlo, tenemos que de alguna manera saborearlo, ¿no?
porque es lo que realmente va a transformar nuestra vida. Luego, bueno, también está la ascensión de Jesús, que promete obviamente la fuerza del Espíritu para ser testigos de Él en este mundo, que también este Espíritu nos sana, nos transforma, nos cambia en hombres nuevos. Pues todo esto no es más que amor, 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 amor de Dios por todos lados. Entonces todo esto tiene que de alguna forma motivarnos a tener una respuesta a Dios confiada y amorosa, ¿no? Y empezar a ver hacia Dios, empezar a despegarnos de las cadenas que tenemos en este mundo, ¿verdad? Y nos tiene que llevar a un proceso de conversión. Aquí el tema de la conversión es muy importante en el tema espiritual, quizás la conversión es como la puerta, el inicio, ¿verdad? Sin embargo, también aunque ese inicio es un proceso, ¿verdad? Que dura toda la vida, pero es muy importante este tema de la conversión, a veces, pocas veces comunicado, hablado, explicado, etcétera. Un corazón sin conversión es un corazón vacío del amor de Dios, que no ha experimentado todavía el amor de Dios. Y aunque frecuente, ¿no? Una vida espiritual, realice una cierta vida espiritual, vaya al templo, realice algunas prácticas espirituales o de piedad o religiosas, pues esta vida espiritual no entra, no cambia el corazón, rebota, ¿no? De alguna manera esta vida espiritual y no cambia este corazón. Este corazón puede seguir siendo amargado, histérico, puede seguir criticando a la gente, depresivo, enojón, iracundo, etcétera. No hay un cambio de fondo. Puede estar apegado a adicciones, a cosas, etcétera. Pero es un corazón enfermo que obviamente pues va a ser infeliz, va a ser sin vida, ¿verdad? Realmente no va a disfrutar ni el amor a Dios, ni el amor a los demás, ni el amor a la vida, ni cumplir su misión de manera correcta, etcétera, ¿no? En cambio, un corazón convertido, con conversión, pues es distinto, ¿verdad? Aquí se llena de Dios, se llena del amor de Dios. Entonces un corazón realmente que es transformado y obviamente la vida espiritual pues da fruto en este corazón. Esta vida espiritual se queda y va transformando este corazón en una persona nueva, ¿no? Cambia el corazón de piedra a un corazón de carne que realmente experimenta el amor de Dios y de esta experiencia de ser amado surge espontáneamente, podemos decir instantáneamente, un gran amor a Dios y a los demás hermanos, ¿no? ¿Por qué amar a Dios? Porque Él nos ama, porque los hermanos, porque son hijos de ese mismo Padre que nos ama y de alguna forma podemos llenar tanto nuestro corazón de amor que no cabe y salpica, ¿no? Tiene que salpicar hacia los demás y este amor es el que a fin de cuentas acaba sanando nuestras heridas, sanando nuestros vacíos. Y obviamente va a ser una persona, un corazón feliz, sano, con vida. Entonces, fíjense qué importante el tema de la conversión. Porque no es nomás ir al templo, no nomás es leer la Biblia, no nomás es hacer ciertas prácticas espirituales, ¿no? Es que hay que estar convertidos para que realmente esto nos transforme. Y creo que todo el mundo en cualquier pues, espiritualidad que viva, pues se ha dado cuenta de eso, ¿no? O sea, hay personas que realmente como que la vida espiritual les funciona y a otros que la vida espiritual no les funciona. Y realmente, pues esto no es defecto de Dios o defecto de su palabra o defecto de la oración en sí misma, ¿no? Sino de alguna forma de las disposiciones que el corazón tiene. Esto de las disposiciones también es todo un tema, ¿no? Es tan simple como una persona que va a una clase con un excelente profesor, pues depende de sus disposiciones si aprende o no aprende, ¿no? Si está distraído, pensando en no sé qué cosas, viendo su teléfono, etcétera, pues no va a aprovechar la clase porque no tiene la disposición adecuada, ¿no? En cambio, otro que sí realmente aprecia, agradece tener esta clase con este profesor, va a estar atento, va a escuchar, etcétera, pues la clase le va a beneficiar y así en todos los aspectos, ¿no? de nuestra vida, incluyendo sobre todo el espiritual, ¿verdad? Son las disposiciones internas que cada quien tiene, ¿verdad? Entonces ahí también es todo un tema para reflexionar, ver cómo andamos, porque tenemos también que guiar a nuestros hijos en todos estos aspectos. Y precisamente por eso la conversión es el tema inicial de Jesús. Cuando Él inicia su vida pública, empieza a predicar, empieza con esto, ¿no? Dice, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca, ¿no? En Mateo 4. Él dice, conviértanse, ¿verdad? Es como lo inicial, no empieza hablando de ir al templo, no empieza hablando de hacer otras cosas, etcétera. Empieza hablando de convertirse, porque el reino de los cielos está cerca. O sea, que tiene que ver que el reino de los cielos está cerca de nosotros siempre y cuando nos convirtamos. Si no nos convirtamos, nos pasa de noche. Digo, aunque asistamos a prácticas espirituales, aunque asistamos al templo, etcétera, nos pasa de noche. Ahora, ¿qué significa esta conversión? Ya más a detalle, vamos a analizarlo. En nuestra alma, en nuestro interior, está nuestro yo. El yo, y aquí está el yo sentado, pues podemos decir en un trono, por así decirlo, ¿no? Este yo en latín significa ego,
y es a fin de cuentas el que toma las decisiones, ¿no? Aquí nosotros tomamos decisiones, por ejemplo, qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, si estudiamos tal carrera o tal otra, si nos casamos o no nos casamos, si nos casamos con esta persona, nos casamos con otra. Aquí tomamos decisiones si tenemos otro hijo, tomamos decisiones si decidimos leer la Biblia o no, si oramos o no oramos, si decidimos asistir a tal aspecto o actividad. En fin, aquí es donde nosotros tomamos las decisiones de nuestra vida, que es la parte más íntima, porque las decisiones van construyendo nuestro camino, van construyendo nuestra vida. Cada decisión tiene consecuencias y va marcando, ¿verdad?, nuestro caminar por este mundo, la parte más íntima de nosotros, ¿no? Que realmente estas decisiones se toman con la facultad de la voluntad, que es un tema que también ya habíamos hablado en otro video, de la importancia de fortalecer la voluntad de los hijos, que un poquito más adelante volveremos un poquito sobre este aspecto. Entonces, aquí se toman las decisiones y Cristo puede estar fuera de nuestra alma, fuera de nuestro yo, ¿verdad? De nuestras decisiones, ¿verdad? Porque a lo mejor no es parte de nuestra vida. O sea, a lo mejor puede ser una persona atea, una persona que no le interesa platicar con Cristo, no le interesa escuchar su palabra, o no cree ni siquiera en eso, ¿verdad? Y Cristo está fuera de la vida. Otro escenario es cuando Cristo sí es parte de nuestra vida, está adentro de nosotros, pero no toma las decisiones, ¿no? Las tomo yo y Cristo pues está ahí como una cosa más. O sea, está el coche, está la casa, está Cristo, están los refrescos, está la fruta, está, sí, o sea, está el trabajo. O sea, Cristo sí está en mi vida, pero es una cosa de tantas, ¿verdad? Realmente no está en primer lugar Cristo, y así podemos vivir muchos. A lo mejor esta persona sí va a escuchar la palabra de Dios, sí va al templo, hace oración, cree en Dios, cree en la Santísima Trinidad, etcétera, pero realmente cuando toma las decisiones, Cristo está fuera. O sea, Cristo no reina en la vida de esta persona. Esa es la realidad. O sea, esta persona tiene ciertas prácticas espirituales, ¿verdad? Pero Cristo no reina en su vida. Cristo sí es parte de su vida, pero no es el primer lugar, ¿verdad? Entonces todo esto, pues, en el fondo nos lleva a vivir para mí. Yo hago mis planes, yo hago mis proyectos, y pues Cristo está ahí pues para pedirle ayuda nomás para mis planes, para mis proyectos, para mis decisiones. Con lo cual, esto lo podemos llamar como un ateísmo práctico. No es teórico, porque teóricamente sí creemos en Cristo, pero ya en la práctica de tomar decisiones, que es donde realmente está la vida de nosotros, donde realmente aterrizamos nuestra vida, donde está la práctica de nuestra realidad, lo sacamos fuera. Vivimos como si Él no existiera en el momento en que tomamos las decisiones. Entonces esto es tibieza, ¿va? En Apocalipsis 3 dice: conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. O sea, en ese sentido, Cristo prefería que mejor Él estuviera fuera, que estuviera dentro, pero no en primer lugar, porque ahí caemos en muchas incoherencias, hipocresías, etc. Entonces, ¿qué es la conversión? Pues la conversión es precisamente cuando nosotros decidimos bajarnos del trono. Ahí está Jesús esperando a ver a qué hora nos bajamos. Él realmente quiere guiarnos, quiere dirigir nuestra vida con amor, por buenos caminos, etcétera, pero requiere que nosotros tomemos la decisión, porque respeta nuestra libertad. Es todo un caballero. Él espera que nos bajemos del trono para decirle: Jesús, ven y siéntate. Para de aquí en adelante ya no soy yo el que va a tomar las decisiones en mi vida, sino va a ser tú. Voy a vivir para ti. ¿Se fijan? Es un cambio de 180 grados. ¿Sí? Ya no vivo para mí, ni Jesús es una cosa entre tantas. O sea, ya ahora yo decido bajarme, ponerme abajo de Jesús en segundo lugar, y ponerlo a Él en primero, y decirle: Señor, ya no voy a vivir más para mis decisiones, para mis cosas, voy a vivir para ti, para tus deseos, para tus decisiones, para tus proyectos, para tus planes. Ven a reinar en mí. Esta parte es muy interesante, por eso aquí es donde se entienden estas palabras de Mateo 16. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Y cómo a veces cuesta renunciar a uno mismo. O sea, a lo mejor tener prácticas espirituales en un lugar o en otro, en un movimiento espiritual o en otro, pues a lo mejor puede ser de lo más sencillo, ¿no? Pero renunciar realmente a nosotros mismos, a la parte más profunda de nuestro ser, para decirle allá a Jesús: Jesús, tú reina. Es la parte que cuesta, pero realmente cuando lo hacemos es donde empieza realmente nuestro proceso, nuestro camino de conversión.
¿verdad? Donde realmente nuestra vida va a cambiar, porque ya quien dirige el timón de nuestra vida ya no somos nosotros, se lo hemos dado, regalado libremente a Jesús para que Él dirija el barco. Entonces el barco va a ser mejor dirigido, nuestra vida va a ser mucho mejor dirigida. Entonces esta es la conversión. Entonces una conversión auténtica significa precisamente dejar entrar a Cristo a nuestra alma, a nuestra vida, pero no para que venga nomás a tomar el café y se vaya, ¿no? O nomás de visita, sino decirle, Señor, tú vas a ser el dueño de esta casa, te la regalo, te la doy, te la dono para que tú realmente seas el rey. Entonces aquí siempre preguntarnos ya espiritualmente es quién toma las decisiones en mi vida. ¿Las tomo yo o trabajo para que las tome Jesús? Le permito que Él tome las decisiones. Descubro, busco, ¿no? Discierno qué es lo que Él quiere que tomemos como decisiones. Y aquí empezamos ya una vida realmente en Cristo distinta, ¿verdad? Donde realmente está un auténtico seguimiento a Jesús. No pretender que Jesús me siga a mí, que es cuando yo tomo las decisiones, sino yo seguirlo a Él. Y por lo tanto, hacerlo realmente rey. Porque podemos decir Dios es rey y cantar y alabar que es el rey y todo, pero la cuestión es uno realmente es el rey de tus decisiones, el rey de tu vida, el rey de cada instante de tu existencia, etcétera. Entonces, precisamente tenemos que hacer eso, sentarlo a Él en el trono, que Él reine en nuestro corazón, y nosotros, crucificados en el sentido de crucificar nuestro ego para no estorbarle, porque es nuestro ego, nuestros caprichos, nuestras pasiones, lo que le estorba a Él para reinar, es lo que hay que crucificarlo. Por eso Jesús dice que para seguirlo hay que tomar la cruz, ¿sí? El que me siga, tome su cruz y sígame, ¿no? Porque esa cruz es la garantía de dejarlo a Él reinar, que es una cruz precisamente que se convierte en felicidad, se convierte en resurrección para nosotros, se convierte en vida. O sea, morimos a nosotros mismos en esta cruz de crucificarnos, ¿verdad? Para renacer a una nueva vida resucitada en Cristo, que es realmente renacer a la verdadera felicidad. Porque cuando nosotros reinamos, realmente no logramos esa felicidad porque no sabemos nosotros bien cuál es la verdadera felicidad nuestra, como si bien la sabe Cristo que nos ha creado y nos sostiene en la existencia. Por eso en Lucas 10 dice, amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Y precisamente esto se logra cuando realmente nos bajamos del trono y ponemos ahí a Cristo en primer lugar. Ya podemos decir, o empezamos ahí a empezar a vivir para Dios y queremos ponerlo precisamente en ese lugar que a Él le toca. Y de esa manera Jesús podría decir, yo soy rey de este corazón con nombre y apellido. Y mientras no lleguemos a este punto, pues Él no es rey de ese corazón, para no autoengañarnos, ¿va? Pero aquí lo interesante es que cuando lo dejamos ser rey, pues Él trae su reino. ¿Cuál es este reino? ¿Va? Pues dice, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. En Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. ¿Sí? Este es el reino de Dios. O sea, cualquiera que quisiera vivir en este amor, en esta alegría, en esta paz. Magnanimidad, pues es obviamente esta grandeza, no ser estrechos, que tiene que ver también mucho con la generosidad, la afabilidad, que es la amabilidad, ser bondadoso, vivir en la confianza, ser mansedumbre, o sea, obviamente una persona que no le gusta la discusión, que no le gusta las cuestiones histéricas, neuróticas, todo este asunto no se mete a de alguna forma a ser violento, agresivo, etcétera. Y la temperancia, que de alguna forma es una virtud muy importante, sobre todo en estos tiempos que se enfoca a todo con medida, ¿no? O sea, nada con exceso, podríamos decir así, ya sea en la bebida, en la comida, en la ropa, en las cosas materiales, en todo este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque esas cosas ahogan el espíritu. Estas cosas nos roban a fin de cuentas la felicidad. Porque la felicidad es sustancialmente espiritual y de ahí brota hacia lo exterior y ahí brota hacia lo demás, incluso hacia lo físico. Pero esencialmente la felicidad es espiritual. Entonces cuando ya realmente dejamos a Cristo reinar, es cuando realmente experimentamos la verdadera felicidad y también experimentamos de manera continua y creciendo este amor de Dios, esta fiesta que Él va haciendo. Son los ríos de agua viva que brotan de nuestro corazón, como le decía Jesús a la samaritana. Entonces esta vida es la que tenemos nosotros que experimentar y de alguna forma envolver a nuestros hijos para que también la experimenten en este camino donde Cristo tiene que ser el Rey. Por eso Jesús dice en Juan, Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. O sea que aquí se ve cómo amamos a Jesús, no nomás porque digamos Señor, Señor, te adoramos, te bendecimos, claro que también hay que hacerlo, pero obviamente de corazón, que será de corazón cuando realmente guardamos su palabra, ¿verdad? Guardar su palabra no es solamente oírla, ¿no? O escucharla incluso, o sea, es sí escucharla con atención,
pero guardarla significa que la hago vida, la encarno, la hago vida eterna en mí. O sea, no se me olvida, sino que de alguna forma conformo mi vida a esa palabra, ¿verdad? Esa vida es la directriz de mi vida, es el timón de cada decisión, de cada momento, etcétera, ¿no? Entonces dice que cuando realmente lo amamos, guardamos su palabra y el Padre y Él harán morada en nosotros, ¿no? O sea, nuestra alma será la casa de ellos y donde ellos reinan por reinar, la felicidad más exquisita, el gozo más exquisito, etcétera, la salud, la sanación en todos sentidos, ¿verdad? Cuando reinan. Pero tenemos que guardar esta palabra que en el fondo pues es hacerle caso a Dios, ¿no? Agradarlo, vivir para agradarlo, obedecerlo con amor, etcétera, ¿no? Por eso en Mateo 7:21, que es un versículo central, dice Jesús, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Esta parte es el corazón realmente de la espiritualidad, del seguimiento de Jesús. Él decía, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que seguir a Jesús, imitarlo, ¿no? ¿Imitarlo en qué? En hacer la voluntad del Padre Celestial. Entonces, ahí tenemos que educar a nuestros hijos, ¿no? Que se enamoren de hacer la voluntad de Dios con mucho amor, ¿verdad? Y todo lo demás tiene que ir enfocado hacia este punto, ¿no? Entonces, hay que enseñar a los hijos a hacer la voluntad de Dios con amor, no como soldados, ¿verdad? O sea, sino hacer realmente la voluntad de Dios como hijos del Padre a quien se le ama, ¿no? Y que con gusto se hace esta voluntad con amor, de tal forma que las voluntades se vayan uniendo, ¿no? Los corazones, el corazón humano con el corazón divino, por así decirlo, vayan latiendo al unísono, ¿no? A fundirnos realmente en Dios para experimentar realmente un nuevo renacer, una nueva vida divina, ya desde aquí en la tierra, que tendrá su culmen en el cielo. Y enseñarles que este es el auténtico sentido de la vida, que lo demás son medios, y que si de alguna forma no tenemos bien claro cuál es el sentido de la vida, pues ya los demás pueden convertirse incluso en distractores y en obstáculos para esta vida celestial y este objetivo y esta meta pues eterna. Para eso los papás tienen que dar ejemplo de que para ellos lo más importante es esta voluntad a la que conforman su vida y que realmente los hijos ven que los papás realmente no en teoría, sino en la práctica conforman su vida a la voluntad de Dios. Por eso siempre que preguntamos como papás, ¿realmente estoy amando la voluntad de Dios? ¿La estoy queriendo hacer en mi vida? ¿Busco realmente encarnarla? Son preguntas que siempre nos tenemos que hacer. Los hijos nos observan todo este asunto, ¿va? Entonces, en nuestro camino al cielo, la meta es precisamente esto, ¿no? Hacer la voluntad de Dios con amor. Y todo lo demás son medios, ¿no? Ya sea la oración, la Biblia, sacramentos, etcétera. No son más que medios, tienen que ser medios para hacer esta voluntad. Tristemente, en la vida espiritual mucha gente confunde los medios con el fin. La gente piensa que como ya lee la Biblia, ya hace oración, ya la hizo. Pero Jesús nunca dijo eso. Jesús no dijo, no todo el que diga Señor, Señor, ¿verdad? Sino el que cumpla la voluntad del Padre Celestial, ¿no? Entonces podemos hacer oración, podemos leer la Biblia, podemos estar en grupos de alabanza, lo que ustedes quieran. Si no es para hacer la voluntad de Dios en mi vida, las 24 horas del día, los 365 del año, bueno, por lo menos ese es el objetivo. Claro, somos débiles y podemos de alguna forma caer, ahí Dios nos ayuda, pero que ese sea realmente el objetivo uno de nuestra vida, pues estamos fuera del camino que Jesús quiere. Porque ese es el objetivo, ¿no? Hacer la voluntad de Dios con amor, ¿no? Si la voluntad de Dios es que perdonemos, pues hay que perdonar. Si la voluntad de Dios es que amemos a los hermanos como Él nos ha amado, pues hay que amarlos. Si la voluntad de Dios es que tengamos libertad sobre los bienes materiales, pues hay que tener libertad sobre los bienes materiales. Si la voluntad de Dios es que le ayudemos a llenar el cielo procreando y educando a los hijos con amor, pues hay que hacerlo. Si la voluntad de Dios es que cumplamos nuestros deberes de esposo, de esposa, de papá, de mamá, profesionales de manera honesta y adecuada, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, es hacer la voluntad de Dios. Si Dios quiere que sea bombero, pues seré bombero. Si Dios quiere que sea médico, pues seré médico. Si Dios quiere que me case, me caso. Si Dios quiere que sea misionero, pues soy misionero. O sea, es hacer la voluntad de Dios para, en ese camino de descubrir la voluntad de Dios, descubrir nuestra identidad y nuestro proyecto divino para el cual fuimos creados. Entonces, inculcar en los hijos la amistad con Jesús, enamorarse de Él. Es el objetivo principal. Obviamente hay que enamorarnos nosotros para transmitirles esta pasión, este amor a ellos también se enamoren de Jesús, y una vez que ya ellos se enamoran de Jesús, pues el asunto es, podríamos decir, mucho más sencillo, ¿verdad? Porque ya Jesús los guiará a hacer esta voluntad por amor y con amor a Dios mismo, ¿no? Y ya Jesús los va a guiar, obviamente como buen pastor, por caminos buenos, por caminos rectos. Entonces ya es difícil que los hijos se desvíen por otros caminos, porque ya tienen en su corazón a Jesús y están empezando a crecer en este enamoramiento, en este amor con Jesús, en esta comunicación, en esta vida íntima
con él. Y este, les digo, es el aspecto más importante de la educación y de la educación en el hogar. Ya lo demás viene por añadidura o de alguna forma se encierra dentro de este contexto, ¿no? La parte académica, aquí ya estamos hablando incluso de la vocacional, van muy juntas, ¿no? La parte espiritual con la vocacional. Y de esta manera, pues, tenemos que dejar entrar a Cristo en nuestra vida a todas nuestras realidades cotidianas, felices, alegres, dolorosas, complicadas, ¿no? Que realmente sea nuestro sostén, sea nuestra vida, y precisamente no solamente, como habíamos dicho, que entre como una parte de la vida, sino que realmente Él sea el rey de la familia y el rey de cada uno en particular de nosotros, para que realmente se cumpla esta finalidad de que primero es Dios en mi vida. Entonces esta es la clave, ¿no?, de la vida espiritual. Ahora, todo esto requiere la educación de la voluntad. Por eso en el video anterior, que es el segundo video de la parte 3, hablábamos de fortalecer y educar la voluntad de nosotros y de los hijos, ¿verdad? Porque obviamente no es una cuestión solamente de decir romántica, así ambigua, pues sí hay que amar y hay que portarnos bien y qué cosas tan bonitas, ¿no? Sino que realmente tenemos que trabajarle para que nuestros hijos fortalezcan su voluntad, porque una voluntad fuerte es como de alguna forma la base para una buena espiritualidad, para desarrollar luego las virtudes más espirituales, pero que de alguna forma se funden con las virtudes humanas, ¿no? Una virtud, ya vimos, es un hábito. Sí, es un hábito que se repite bueno, que de alguna forma viene de la raíz latina virtutem, que significa pues valor, fortaleza, vigor, etcétera, ¿no? Entonces es algo muy importante en la educación. Ya vimos que una voluntad fuerte no se rinde ante la adversidad, decide bien, vence obstáculos, es perseverante, es generosa, domina emociones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, todo esto se requiere de alguna forma para, unido a la gracia, pues desarrollar las virtudes espirituales, ¿no? Dice aquí se requiere la voluntad fuerte junto con la ayuda de la gracia de Dios para desarrollar las virtudes espirituales: amor auténtico, hacer la voluntad de Dios, generosidad, dominio de pasiones, paciencia, misericordia, desprendimiento, etcétera. ¿Va? Entonces esta parte es muy importante. Dios nos pide nuestra colaboración, son los 5 panes y 2 peces, ¿no? O sea, Dios obviamente convirtió y multiplicó los panes y los peces, pero el hombre colaboró. Siempre Dios pide la colaboración, como las bodas de Caná, pues también pide la colaboración en que llenen las tinajas de agua. No podemos decir, ay Dios, tú haz todo, tú educa a mis hijos, yo no me esfuerzo, yo no me, de alguna forma, hago mi parte, tú hazlo todo, no, eso no es así. Nosotros como papás tenemos que hacer nuestra parte, estar trabajando, sobre todo en esta parte de educar la voluntad de los hijos, fortalecerla. Esto requiere trabajo continuo, dedicación, entrega, enfoque, para junto con la ayuda de Cristo, pues surge un alma hermosa, ¿no? Un alma que realmente va a tener también perseverancia en la oración, perseverancia en esta intimidad con Dios, va a tener la fuerza de voluntad también y el amor para hacer la voluntad de Dios, con amor incluso cuando esa voluntad de Dios no se entiende o podría ser incluso dolorosa o incluso requiere un sacrificio, ¿no? Pero que a fin de cuentas esa voluntad de Dios es la que nos va a dar esa felicidad, pero sí se requiere este esfuerzo, ¿no?, que tenemos que educar a los hijos para colaborar en esta vida espiritual. Ahora, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios, no? Porque sí, o sea, a veces decimos, sí, hay que hacer la voluntad de Dios, nos puede quedar claro, pero ¿cómo la conocemos ya más a fondo? Bueno, esto lo veremos en el siguiente video.